vamos a hablar de esa decisión de Adán y Eva de acuerdo al relato que vemos en Génesis. Y acuérdense que estamos hablando del tema, precisamente del tema de lo que es el ego. ¿Qué función estuvo aquí o hubo aquí? Esto lo puedes leer perfectamente en el libro de Satán. Aquí se llama Satán, ¿sí? de Yehuda Berg, que se los puse al principio. Ahí viene ese relato de cómo, hablando de la espiritualidad, cómo uno puede comprender el relato que tiene Génesis capítulo 1, hablando de la creación, que capítulo 2, 1 y 2, cómo lo podemos comprender desde la espiritualidad, ¿ok? Y pues bueno, aquí el ego, el gran oponente, le llaman Lucifer. La palabra Lucifer significa el que trae luz. Entonces, si nosotros podemos comprender esa palabra, el ego, el gran oponente, y ¿qué es un oponente? Es un Satán. Bueno, es un adjetivo, habla de lo que hace, es un gran oponente. Pero de acuerdo a la sabiduría judía, Lucifer dice, significa el que trae luz. O sea, no satanicen las cosas por el amor de Dios, ¿ok? Porque la religión, y sobre todo la religión cristiana, todo lo sataniza. No, tenemos que ver los significados. Entonces, el ego reta a nuestra conciencia. Y según el relato de Génesis, en el Edén, era un reto vencer el deseo egoísta de comerse el fruto. Entonces, aquí estamos viendo que había un deseo. Y ese fruto que fue prohibido por el Creador estaba ahí latente, y más porque había una tercera persona, por decir un personaje que aparece ahí, una serpiente que habla. Digo, ¿dónde has visto que una serpiente habla? Para empezar, ¿sí? Para que te des cuenta que es una parábola que nos está dando un mensaje. Pero desde la espiritualidad, ¿cómo se ve ese mensaje? Bueno, entonces había un deseo y aquí nos muestra que la humanidad, que en este caso Adán y Eva, que representa el alma universal, porque tiene espíritu, tiene la energía masculina y femenina, dice que se enfocó en ese deseo egoísta y por eso mordió la fruta para disfrutar el placer. No dice que era una manzana. Luego, en las traducciones que se hicieron después y empezaron a inventarse ahí cosas, que fue una manzana. Fue una manzana, fue una pera, quién sabe, fue una fruta. Pero sí es una fruta, pero esas frutas tronadoras, ¿no? Que la muerde y dice, pudo haber sido un durazno, nectarina, qué sé yo, una ciruela, la fruta que sea. Pero dice que se le antojó y cuando decidió darse el placer, que tomó esa fruta, oh, qué rico. Bueno, porque se enfocó en el deseo egoísta. Y ahí fue donde, de acuerdo a este relato, dice que fue instalado el ego en la humanidad, en esa alma universal que es Adán. Entonces, la humanidad se convenció que el ego era solo la voz de la razón dentro de la persona. La decisión de Adán y Eva los desconectó de la luz y decidieron dejar la luz, ahí viene la palabra separación, y se marcharon. Y ahí viene la separación, que hemos estado hablando desde un principio en la primera figura que vimos. Entonces se trata de una energía espiritual, como dice, por cada acción hay una reacción directamente proporcional. Las pruebas de la vida nos ayudan a descubrir la grandeza que hay en nosotros, nos ayudan a convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. Las pruebas nos ayudan a eliminar esos bloqueos. Y aquí es importante que podemos tener bloqueos en nuestro pasado.
ya sea en esta vida o otras vidas, hablando del tema de muchas vidas o de la famosa reencarnación, que ya dijimos que la Biblia habla de ese tema. Y entonces, esos bloqueos que puede tener una persona, las pruebas que puede vivir, las pruebas que puede pasar, van a ayudar a desbloquearlas. Van a ayudar a limpiar toda esa basura que podamos traer en nuestra vida. Y de hecho, para que podamos pasar a las siguientes vidas, las veces que tengamos que reencarnar, la verdad, yo no sé cuántas. Hay algunos que hablan de números y dicen que son 125 reencarnaciones, yo la verdad, yo no sé los números. Tan solo ahí en la Biblia, en Proverbios 4:18, no dice esa cantidad, que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y durante la noche, ese versículo nos representa precisamente todas las reencarnaciones que debe de tener para ir aumentando su luz, su luz, su luz, su luz, su luz, hasta llegar a la luz perfecta y poder regresar a casa, ¿ok? Despertar de ese primer sueño. Bueno, no dice la cantidad. ¿Cuántas son? Las que sean. Todas las que se necesiten para aumentar nuestra luz. Vamos a ver aquí también el Sinaí. Aquí como en este relato que nos muestra el Éxodo bíblico, cómo fue la manifestación divina, qué es lo que nos está representando precisamente esto, ¿ok? Entonces, nosotros debemos recordar, venimos de la luz porque nuestro eterno, nuestro Padre, Él es luz, somos luz. Él es amor, somos amor. Él es energía, somos energía. Bueno, entonces fuimos nosotros en la luz, ahí, de ahí salimos, de ahí somos, y de ahí se trata que vamos a regresar cuando lleguemos a esa luz plena, regresaremos a casa. Bueno, ese es un trabajo aquí en este plano terrenal, es un trabajo diario donde tenemos que hacer a un lado el ego. El ego tiene una función, ¿sí? El ego no es realmente así verlo algo malo, no, 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 no. Veamos que el ego simplemente nos está ayudando a traer más luz. O sea, Lucifer es el que trae luz. O sea, puedes entenderlo de que trae luz, pero puede traer luz a tu vida. Entonces, cuando nosotros identificamos cómo se manifiesta el ego y nosotros no nos dejamos llevar por lo que el ego está diciéndonos, es realmente para traer más luz a nosotros. ¿Ok? Por decir, si hay una situación en donde el ego nos está diciendo, voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Una situación como en el paraíso, en el Edén, en el jardín, está la fruta y el ego te dice, cómetela, ¿cuál es el problema? No va a pasar nada, tú cómetela. Pero el ego, su trabajo es traer más luz a nosotros cuando nosotros aprendemos, nos conocemos y tenemos más control, más templanza y nos damos cuenta que eso no es bueno para mí, entonces eso va a traer más luz. ¿Por qué? ¿Quién me ayudó? El ego. El ego me ayudó. Oye, pero si el ego te dijo que te la comieras, así es, me dijo que me la comiera, pero ahora yo ya sé, ya me conozco, yo ya sé a dónde voy, qué es lo que debo hacer para crecer en luz. Y el ego lo que está provocando es que yo tenga más luz. ¿Por qué? El ego, el gran oponente, el Satán, el Lucifer, es el que trae luz. Pero eso sucede cuando ya despertaste, cuando ya eres más intuitivo, ¿sí? Si el ego te dice, cómetelo, pero en tu intuición, en lo más profundo de tu ser, te está diciendo, no, no te lo comas, porque eso te roba luz, ¿sí? Entonces, si eso te roba luz, al no comerte, lo que va a hacer, te va a dar más luz. O sea, así de fácil. Entonces, en el monte Sinaí sucedieron cosas
que ahora en la espiritualidad lo comprendemos mejor el mensaje. Como les he dicho otras ocasiones, si sucedió o no sucedió lo que dice el relato del Éxodo, a mí me da igual. Porque mi relación íntima con mi Creador no se basa en las historias de un libro. No. Se basa en mi experiencia de esa intimidad, de disfrutar el amor de mi Creador. Eso sí, mi vida se basa en esa experiencia diaria del amor de mi Creador. Bueno, entonces, que realmente no sucedió como dice el libro del Éxodo, no sucedió. Esa es mi conclusión a una investigación que hice en diferentes fuentes y que están ahí a la mano en mi blog, ministerio710.blogspot.com. En la sección de cursos en línea, ahí viene lo del Éxodo, lo pueden verificar, vienen los libros, en fin, para que ustedes también saquen sus conclusiones. Pero hablando del Éxodo, como estamos hablando aquí, el relato, si haya sucedido o no, que mi conclusión es no sucedió, pero tiene un gran mensaje importante, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros a crecer. Entonces vamos a quedarnos con eso, ¿ok? ¿Qué hay detrás de la historia o de ese relato? ¿Qué hay? Estamos hablando del libro del Éxodo, del monte Sinaí, los 10 mandamientos o las tablas famosas, el becerro de oro, el arca de la alianza, todo son temas, son puntos importantes del relato. Es una epopeya, hermosa epopeya. Pero vemos ahí detrás de la historia en el monte Sinaí que fue la oportunidad que tuvo lugar en el jardín. Vamos a regresar al jardín. ¿Qué hubo en el jardín? El alma universal, que es Adán, tuvo la oportunidad de crecer en luz. Sin embargo, escogió el placer. El placer. Entonces ahí tuvo la oportunidad en el monte Sinaí, estos espíritus, Moisés, el pueblo, y más que nada el pueblo, el colectivo, tuvo la oportunidad de compensar lo que pasó en el jardín del Edén para ganar ese regreso al paraíso. Entonces date cuenta que hay aquí una situación, ¿sí? Y eso es lo que hacen las situaciones en la vida. Las situaciones en la vida nos van a ayudar a aumentar nuestra luz para regresar a casa. Porque cuando llegas a la luz máxima, que es como dice el Salmo, la luz del mediodía, es regresar a casa. Ya no necesitas volver a venir a este plano terrenal, a este plano dual. Entonces, todos los que estaban en el monte Sinaí representan a Adán y Eva, que es el alma universal, buscando encontrar el camino a casa. Es decir, nosotros aquí encarnamos con un cuerpo, somos espíritus, somos energía, encarnamos con un cuerpo y nos volvimos ahora almas, y que pues, venimos aquí para aumentar nuestro brillo, como decía Yeshua, brillen, para poder regresar a casa. Entonces Moisés en este relato dice que Moisés les dijo, miren, pueblo, esperen mientras yo voy a la montaña a cerrar el trato con el Creador, que nunca habló cara a cara con Dios, sino fue con un ángel, que podríamos llamar un guía, un maestro. De acuerdo al relato del Éxodo, dice ahí mismo que Moisés siempre habló con un ángel, enviado por el Creador. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Esperar. Moisés iba a hablar con el Creador y dice, pues teníamos que esperar. Era algo sencillo lo que tenían que hacer. Pacientemente, pues esperar. Pero pase lo que pase, tenían que esperar. Sin embargo, la gente no escuchó a Moisés. Escucharon al ego. El ego estaba ya ahí. Otra vez aparece el ego. Y apareció con una emoción negativa que salía dentro de la gente. Por eso yo te decía hace un rato, cuando tú ves la vida, las circunstancias de la vida, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Lo estás viendo desde el amor o lo estás viendo desde el ego? Sin embargo, aquí en este relato está hablando de que
la gente empezó a sentir algo negativo dentro de ellos mismos y le pusieron atención a eso. El ego se manifestó en forma de emoción negativa, de impaciencia, de miedo, de ansiedad. Y si Moisés no baja, ¿quién va a ser nuestro líder? ¿Quién nos va a guiar a la tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? Y la comida, y esto, y aquello. La ansiedad. Hablando del futuro. El futuro te genera miedo y ansiedad. Entonces el ego les engañó para que construyeran el becerro de oro. Y ahí ves a la gente construyendo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería experimentar el dolor de esa impaciencia de que de Moisés no volviera. Y pues se negaron a aceptar ese dolor de la impaciencia. Es decir, el dolor de no tener paciencia. No. Hay que hacer el becerro. Mejor escogieron el placer, el sexo, las drogas, música, hicieron una gran orgía. En aquellos tiempos había drogas, por supuesto que había drogas, había cerveza. En Egipto hacían sus fiestas rituales, cerveza y había plantas que los ponían bien felices, ¿ok? Que eran de plantas que traían, ahora sí que los drogaban. Entonces imagínate, se daban unas cruzadotas de cerveza y de hierba, pues eso todo está registrado, la historia lo muestra, entonces no es algo nuevo, la cerveza tiene miles de años de existir. Y antes, pues moría la gente porque el agua pues sucia y pues parásitos y pues la gente moría, y se dieron cuenta que con la cerveza pues con toda esa destilación y el alcohol, en fin, pues no se morían, pues hay que tomar cerveza. Pues bueno, ya es una historia, investiguen acerca de la historia de la cerveza, pero no es algo de ahorita, esto es de miles de años ya. Entonces, la gente escogió el sexo, el placer, las drogas, y Moisés, cuando fue a hablar con el Creador, con su representante, vamos a decir que fue a la luz, ¿sí? Fue para hablar de las necesidades del pueblo. O sea, Moisés no estaba pensando en él, estaba pensando en el pueblo. Sin embargo, el pueblo no pensó tanto en lo que es el pueblo, pensaron en ellos mismos. Entonces el pueblo rechazó la luz ahí en el monte Sinaí porque ellos no tenían en cuenta las necesidades de los demás, sino nada más las suyas. Y mis necesidades son más importantes que las del pueblo y por eso las pusieron por encima de las del pueblo. Entonces el ego les engañó y les puso esas ansias, esa impaciencia y pues tomaron decisiones prematuras. Eso es lo que puede pasar en nuestra vida cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión y en esa decisión debemos esperar y nuestra intuición de alguna manera nos está diciendo espérate, todavía no es el momento. Aunque intuitivamente podemos ya saber hacia dónde, pero hay cosas que debemos esperar. Aunque intuitivamente ya sabemos por dónde, pero el primer paso se debe de dar en el momento oportuno. Entonces vamos a esperar para dar el primer paso, aunque ya sé hacia dónde tengo que ir. Pero aquí pasó que el pueblo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Esperar. Pero no quisieron esperar porque eso era doloroso. Dice, no, yo no quiero pasar ese dolor de estar esperando, soy impaciente, no tengo esa paciencia. Y mejor se fueron y tomaron una decisión prematura, apresurada. Y ese es el peligro de que tú y yo podamos tener. Esa es la aplicación de la vida diaria. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que debemos detenernos, que debemos parar. Sin embargo, nos apresuramos y tomamos decisiones. Cuando el río está revuelto, ¿sí? Y esta parte yo quiero, ahorita regresamos con las diapositivas. Esta parte quiero decirles que es importante.
Cuando el río está revuelto y está moviéndose, pero está café por la tierra que está revuelta, pues tú no puedes visualizar, si tú quieres atravesar el río, no puedes visualizar si hay algún cocodrilo, si hay algún animal, si está hondo, si hay piedras filosas que me pueden lastimar. O sea, yo no puedo visualizar lo que hay debajo de ese río. ¿Por qué? Porque el río está revuelto. ¿Qué debo hacer? Esperar. Porque si yo tomo una decisión apresurada, no, ya, vámonos, sí, yo voy, corro peligro de ahogarme. ¿Por qué? Porque posiblemente yo no veo que ahí hay una fosa y en esa fosa hay remolino y que me puede jalar y me puede jalar y ahogarme. ¿De qué debo hacer? Esperar. Esperar. ¿Cuánto tiempo? Si quiero conservar mi vida, pues el tiempo necesario, pueden ser horas, puede ser un día o dos. Pero la tierra empieza a sentarse. Y ya una vez que se asienta, yo puedo ver con claridad, no, por ahí no, porque ahí hay una fosa, es peligroso, nos podemos ahogar. Acá de este lado está más bajito, hay piedras, piedras grandes que podemos pisar y llegar al otro lado. Ya nos dimos cuenta. Entonces, así es la vida. La vida tenemos que tomarla de esa manera. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones apresuradas, ya no lo estamos haciendo en el tiempo correcto. Todo lo que sea por impaciencia nos puede impulsar a tomar decisiones equivocadas. Yo he tomado decisiones así en mi vida que pues me han traído dolor. Ha habido consecuencias. ¿Sí? ¿Cuántas decisiones has tomado que han sido apresuradas? Piensa. ¿Cuántas decisiones has tomado que lo has hecho de manera tan apresurada y rápida? Y como decía hace un momento, puedo yo saber, en mi intuición me puede decir, vete para acá, ve hacia este lado. Sin embargo, no hice caso. No hice caso y no me esperé el tiempo. ¿Ok? El tiempo. Y aquí nosotros somos materia, sí, estamos en un espacio-tiempo. Y aquí, en este plano, hay cosas que debemos esperar. Debemos esperar. El pueblo, regresamos aquí a la diapositiva, el pueblo no esperó. Entonces el becerro de oro fue un atajo, ¿sí? Para sentirse mejor, para sentirse bien. Hoy, en estos días, el becerro de oro puede ser cualquier cosa que te haga sentir bien por lo que no tengas que trabajar y que pues realmente te desconecta de Dios. Pero al final de todas esas cosas podemos llegar a una esclavitud. Nos podemos convertir en esclavos de todas esas cosas. Entonces, no le demos poder al becerro de oro pensando que la felicidad viene del dinero. El dinero es importante, sí, pero la felicidad no viene de ahí, ¿sí? Yo soy feliz con dinero o sin el dinero, o sea, yo sigo siendo feliz. Ahora sí que la felicidad no va a venir del dinero, de las cosas o de las personas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar convencidos que toda esa felicidad solamente puede venir de la luz. ¿Y quién es la luz? El Creador, nuestro Padre. A veces nosotros decidimos por la opción más fácil, la más rápida, ¿sí? En lugar de esperar lo que es verdadero. ¿Sí? Y esto es aplicable en las cuestiones de pareja. A veces podemos llegar a tomar decisiones tan apresuradas y que no es la persona, sino que llega después. A mí me pasó, ¿sí? Yo no fui noviero de tener muchas novias, no. ¿Sí? Antes de casarme con la mujer, la madre de mis hijos, solamente tuve una novia, ¿sí? Entonces, pero antes de decidir casarme con la que fue la madre de mis hijos, bendita sea su memoria, tuve amigas. Y tuve una amiga en donde yo pensé que a lo mejor ella podría ser mi compañera de vida. Sin embargo, yo me esperé
En ningún momento fuimos novios, nada. Y me esperé unos meses, seguí una amistad muy bonita. Y gracias a Dios que esperé. ¿Por qué? Porque en el momento oportuno llegó la persona con la que yo iba a hacer una vida, que fue la madre de mis hijos. ¿Y valió el tiempo esperar? Sí, sí lo valió. Mucho, muchísimo. Entonces, a veces nosotros llegamos a tomar decisiones por la opción más fácil, la más rápida, en lugar de esperar por lo verdadero, lo que es, lo que ya está destinado para nosotros. O nosotros en el caso hablando de pareja, para esa persona. Entonces, cuando no estamos preparados, pues no podemos esperar por lo verdadero. Por eso la importancia de orar y meditar. Ante las circunstancias de la vida, a veces nos gana el impulso de reaccionar, en lugar de ganar luz que nos puede dar la circunstancia. Recordemos que cada circunstancia nos puede dar luz o nos las puede quitar. Y si nosotros estamos viendo en el caso del monte Sinaí, en el caso de Adán, ¿sí? Adán tenía la oportunidad de que esa circunstancia le iba a dar más luz. Sin embargo, hubo una separación ya por esa decisión que tomó. En el monte Sinaí no esperaron. Esa circunstancia le pudo haber dado luz. Sin embargo, ahora sé que luz para regresar a casa. Sin embargo, la impaciencia, el placer, lo que escogieron, no les dio luz. Entonces, cuando Moisés rompió las tablas, que es el código de ética de vida, ¿sí? Según el relato del Éxodo, pues más que nada es un acto simbólico que significa que se rompió la conexión directa con el Creador. Después de esta ruptura nace la rebelión. Entonces, cuando se rompe una comunicación, nace rebelión. Recuerden eso. Este es un principio importante. Si se rompe la comunicación con nuestro Creador, nace la rebelión en la persona. Si se rompe la comunicación entre los hijos y los padres, y padres e hijos, nace la rebelión en los hijos. Si se rompe la comunicación entre la pareja, el hombre, los cónyuges, la pareja, en fin, nace la rebelión en alguno de ellos o en los dos. La rebelión son manifestaciones de algo que no te parece, pero son manifestaciones ya externas. No me parece esto y es una reacción que puede ser una reacción violenta. ¿Ok? Entonces, la rebelión, que viene, ahora sí que viene ya, después te lleva a la anarquía. Pero aquí lo que estamos viendo, que esas tablas, más que nada en ese relato nos está mostrando que hubo una ruptura entre el pueblo y el Creador, y ahí nació la rebelión. Y pues la religión que ha sido guiada por el ego hizo el concepto de los mandamientos, que son sistemas de creencias religiosas. Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. Pero si tú haces esto, vas a tener este premio en el futuro, algún día. Y empezaron a crear cosas como los templos y tantas cosas. Es producto del ego.